Porque Miguel Yabrudi, que es vocero del gremio amarillo, vocero del gremio de taxistas en la ciudad de Yopal, para conocer también la posición ellos desde el gremio, qué análisis hacen de estas estrategias del día sin carro. Don Jorge, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes para todos los medios de comunicación y pues agradecerles por este buen espacio. El primer análisis o primera invitación que hacemos es a cambiar el nombre de Día sin Carro y sin Moto, porque pareciera más una medida que no ayuda al medio ambiente, sino que perjudica a los ciudadanos que están en sus trabajos, con citas médicas, con colegios. Bueno, claro que el nombre es el Día de la Movilidad Limpia, ¿no? Nosotros digamos que muy olímpicamente decimos el Día sin Carro y sin Moto porque la gente como que nos entiende más, pero en honor a la verdad es el Día de la Movilidad Limpia. Ese es un excelente nombre, porque eso ¿qué pasa? Empieza a crear conciencia en las personas que no pueden usar sus vehículos para transportarse. Es entendido que el transporte público pues está dispuesto a prestar el servicio precisamente para tomar la carga de la movilidad que hay para los diferentes escenarios. Entonces, podemos decir que análisis que hacemos, me gustaría o haríamos la invitación a que se tenga como un análisis de qué se puede mejorar, qué pasó hoy. Y la primer respuesta que yo mismo puedo dar es, la misma gente le dice a uno, señor, ¿dónde están los taxis? Preguntan, ¿cuántos taxis tiene Yopal? Yo le respondía a los usuarios, tenemos 592 móviles o 592 taxis dentro de la ciudad de Yopal, pero así hoy tuviéramos, vamos a poner el doble, 1.500 taxis, no daríamos abasto entendiendo que es mucha la gente que necesita movilizarse y justo colapsa en las horas pico, a la salida del colegio o a la llegada del colegio o a la salida de la oficina o al mediodía que gente tiene que desplazarse a sus casas. Entonces en este momento colapsa. Por otro lado, me gustaría contarles y decirles, hubo personas muy amablemente permitieron una medida que nosotros mismos les sugeríamos y es, en la puerta de un colegio habían 5 o 6 padres de familia. Entonces, podíamos llevar de una vez a 3 personas, así no se dirigieran al mismo lugar, pero pues eran 3 carreras que se recogían en una sola y hay personas que no lo permiten. Entonces yo le decía a los usuarios, entendido que hoy no hay facilidad de movimiento, deberíamos permitir este tipo de prácticas en las que se comparta el transporte público para poder abarcar todo el tema que se necesita para movilizarse. En cuanto al tema del aeropuerto, vimos denuncia de la comunidad que venía pues con sus viajes ya planeados desde hace unos días y quizá pues no tenían conocimiento de que hoy se llevaría el día sin moto y sin carro. Pues esas personas también denunciaban que hacía falta el servicio. ¿Qué se le puede decir a ellos? Bueno, yo entiendo, y si yo fuera un viajero que tuviera mi viaje para llegar preciso en esta época, pues uno difícilmente podría entender que es una medida que se lleva anualmente en la ciudad de Yopal y que pretende hacer la medida. Lo que vemos aquí que falta es más planeación de todos. No estoy culpando a nadie, pero sí estoy haciendo una invitación para que la próxima se haga mejor. El día sin carro y sin moto, tengo entendido que es una medida del Colegio Técnico Ambiental, allí nació, allí se preparó y ha sido bien recibida por la administración, pero, cuando se adopta esta medida o el día que se va a hacer, para este año mejoramos algo y es que se empezó a hacer la concientización o la socialización como 10 o 15 días antes, que el año anterior no sucedió, pero lo que yo digo o en respuesta para esto es, podríamos reunirnos previo a esto todos los transportadores públicos para que asimismo nos reunamos con la aeronáutica civil para que ellos nos digan tenemos tantos viajes programados. Me refiero yo de una manera en la que podamos localizar vehículos en los puntos donde más se necesita el servicio y en las horas en las que más se necesita el servicio. Don Jorge, usted ha sido normalmente un crítico acérrimo del transporte ilegal, pero está hoy, y siempre también lo ha dicho, ha caído en la cuenta de que digamos, el número de móviles es insuficiente y eso alimenta el transporte ilegal, porque es el primer caldo de cultivo que se tiene, pues como no hay suficientes taxis, pues entonces venga yo me transporto en este o en aquel, bueno. A ese respecto, ¿qué se está haciendo? Porque usted ha sido muy vicioso siempre, usted es hombre de estudios, de cosas, de buscar cifras. ¿Qué se está haciendo? Porque no nos podemos quedar
simplemente en el hecho de decir, hay poquitos taxis en Yopal, ¿pero qué? Correcto. Bueno, para eso puedo decirles lo siguiente. Hace más o menos un mes pasamos un derecho de petición a la alcaldía de Yopal, no propiamente al alcalde que esté de turno, a la alcaldía, porque como estos procesos demoran tanto, puede que llegue otra administración y es para que nos quede el proceso con el alcalde que esté de turno. El derecho de petición le preguntaba a la alcaldía cómo tienen contemplada la actualización del PIMUR, que es el Plan Integrado de Movilidad Urbana y Rural, porque allí hay algo importante. Sí, sabemos que puede que Yopal necesite aumento de la capacidad de la carga transportadora o lo que todos conocemos como Yopal necesita más cupos o más taxis. Pero esto solo lo determina un estudio que es con algunas variables y que lo hace una universidad que tenga la facultad y la experiencia para hacerlo. Por otro lado, así llegue transporte ilegal, transporte informal o transporte público legal, hay algo que necesitamos organizar primero y es el Plan Integrado de Movilidad Urbana y Rural, porque la ciudad se nos llenó de carros y es un atoro y precisamente por eso a veces no podemos llegar a tiempo a los sitios. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta, todas las personas se dan cuenta, hace poco en medios de comunicación vi un video de un usuario que lo grababa en el hospital y decía, es impresionante, llevo 40 minutos y no consigo un taxi acá. Pero previo a eso ha habido que un taxi se parquea y han habido discusiones, casi que pelea de manos entre personas que llegan a dejar a una persona y que se pelean con el taxista porque no hay una bahía identificada, no hemos logrado llegar a un acuerdo con las autoridades. Y mientras pasa todo esto, el transporte va quedando como en segundo plano, pero finalmente el que siempre sufre las consecuencias es el usuario, es la persona que necesita transportarse. Entonces, mi consideración es, si hay que hacer un estudio para la ampliación de la carga transportadora, bienvenido y ojalá nos involucren y lo hagamos de la manera más profesional posible. Pero no podemos dejar por fuera de ese estudio la actualización del PIMUR y la rigurosa supervisión de este plan integrado que realmente hoy cambie lo que no tenemos en Yopal. Tenemos las mismas vías, pero tenemos más vehículos desde el 2014 que se hizo el último PIMUR, 2018 que se hizo el último PIMUR, y hoy tenemos más carros, más motocarros, y ahora pongámosle toda esta carga de carros, de motos eléctricas, bicicletas eléctricas, y no tenemos un documento que nos ayude y nos deje navegar en cómo podemos mejorar. Hoy, una de las quejas que ha habido de la comunidad, porque me lo dijeron a mí mismo, es, oiga, los taxis pasaban, mejor dicho, como si estuvieran solos en la calle. Entonces, no tenemos como un documento que nos permita y nos ayude a todos, pero habría que sentarnos todas las partes a revisar cómo mejoramos y cómo los usuarios no tienen por qué seguir sufriendo por falta de transporte público. Ese PIMUR debe establecer unas áreas de parqueo para servicio público en sitios que por su afluencia de gente está requiriendo del servicio público constantemente. Centros comerciales, usted lo decía, el aeropuerto, el hospital, porque recibimos a diario quejas, por ejemplo, en el sector, la gente que vive en La Decisión dice que conseguir un taxi allí es realmente un milagro. Y es cierto, lo hemos vivido en carne propia. Entonces, ese PIMUR debe, suponemos, plantear todas esas áreas para que de una vez por todas se organice el tema de la movilidad en Yopal. Sí, realmente el PIMUR debe ir también ligado al Estatuto Nacional del Transporte, Ley 336, que deja 5 artículos diciéndole a cualquier alcalde de cualquier municipio, señores, cuando vayan a hacer el PIMUR tengan en cuenta esto. Entonces, por ejemplo, hay que tener en cuenta que hablemos de la clínica Casanare en Yopal. Difícilmente tenemos un sitio donde parar, descender, para que el pasajero descienda, perdón. Porque si yo paro, entonces viene una camioneta grandísima atrás echando pito, no puede, la persona que viene herido o que está enfermo, le toca bajarse con el mayor de los afanes y no tenemos los sitios, y así se repite en diferentes centros médicos. Hablemos del terminal satélite que se ha vuelto un desorden. Entonces la invitación es, claro que se pueden necesitar más vehículos de transporte público, pero si no actualizamos el PIMUR a conciencia, no le ponemos una supervisión real, sino que es un documento más, entonces nunca vamos a mejorar el problema que tiene Yopal de movilidad. Y la gente cree, o muchos de los ciudadanos creemos lo siguiente, que cuando hablamos de movilidad solo hablamos de lo que se transporta, pero aquí va incluido la seguridad, los accidentes, la normatividad que rige,
demarcación de las vías. Hay muchas cosas que no se han tenido en cuenta y que es importante y vale la pena para mejorar la movilidad en Yopal. Esto trae también desarrollo económico para el municipio. Hoy, como usted mismo lo señala, personas que normalmente no utilizan taxi tuvieron que utilizarlo por la necesidad, y entonces comienzan a salir las denuncias. Una, oiga, no, estoy llamando el taxi y no llega. Dos, llegó pero me cobraron más de lo que normalmente se cobra. De repente los taxistas entendieron que hoy era un día feriado, era un día festivo, ¿o qué? No, de hecho se habló por grupos que tenemos de taxistas desde muy temprano, varios compañeros tomaron la iniciativa, lo hicieron de manera amable, incluso escuché varios audios antes de enviar uno que yo envié a los grupos saludando a los compañeros, deseándoles un buen día. Varios compañeros decían, con humildad les pido el favor, cobren lo justo, presten un buen servicio el día de hoy. Lo que pasa es que sí se presenta, es difícil que digamos en 592 móviles que hay en Yopal, vamos a decir que un 5% de pronto hacen las cosas mal, pero lo que yo quiero hacer un llamado aquí para todos mis compañeros del gremio amarillo es que mire ese 5% cómo nos mancha a toda la industria. Pero soy un convencido y le digo a la comunidad de que realmente los taxistas de Yopal prestamos es un servicio para todos. Fíjense hoy, aunque la gente tiene problemas y a veces nos odian y en redes sociales nos catalogan como de lo peor, hoy los taxistas, muchos, acabo de recibir una foto de un grupo de 11 taxistas que hasta ahora pararon a almorzar. Hay que entender también que son seres humanos, que se cansan, pero que tampoco defiendo las malas prácticas de cobrar mal, de no llevar a un usuario o de no llegar al sitio donde la persona necesite que llegue.